Bueno, 8:31 de la mañana, las 7:31 en las Islas Canarias comienza nuestra tertulia. ¿Qué tal, Paco Maruenda? Buenos días. Pues feliz de estar aquí. 2 minutos. Bueno, has visto. Sí, Carlos Cuesta. Buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, antes de escuchar e irnos a la República de los Tontos, Sara, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, con Santiago González. Os tengo que preguntar, a ver, visteis el partido de la selección, bueno, ¿qué se puede esperar de esta nueva generación de futbolistas españoles? ¿Fue la derrota tan decepcionante como yo la vi o como yo la padecí o la sufrí? O sea, yo lo que espero de Luis Enrique es que se vaya rápido. O sea, yo de los futbolistas, claro que se puede esperar, pero es que son futbolistas para una selección de dentro de 2 años. Es que es una cosa surrealista. O sea, yo, no sé, el traumatólogo de Nico Williams me imagino que le estará tratando en estos momentos el hombro. Se pegó todo el partido pidiendo el balón y no había ni un maldito pase que le llegase sin pasar por medio de 5 personas. Dice, pero chico, no se puede jugar así de lento, es imposible. Una cosa lamentable. Pero lamentable. Yo he de reconocer que como Luis Enrique es antimadridista, ¿no? Es decir, tiene esa antipatía al Madrid, no me cae simpático. Bueno, es difícil que Luis Enrique caiga simpático a alguien. A alguien, es pero verdad. es un personaje tan arrogante, tan soberbio, ese desprecio que tiene a los periodistas, que te ganas de decirle, bueno, pero tú que eres un catedrático por Harvard, es decir, has ganado un premio Nobel, es decir, ese rechazo, lo del streaming, ¿no? Es decir, y no lo digo en plan gremialista porque es conocido de que me gusta el fútbol como fenómeno sociológico, pero no soy entusiasmado. Sí que vi los penaltis y me pareció patético, me pareció una cosa, ¿sabes? La humillación de cómo Marruecos nos humilla, cómo Luis Enrique está ahí, bueno, yo lo vi en la tele, lógicamente, es decir, ahí en su banco con esos sillones que tiene, ¿no? Como si fuera el máster del universo. Vamos, me parece que lo que habría que hacer es echarle a patadas, es decir, después de ese resultado. Lo que dice Paco es verdad, ¿eh? Es que él ha planteado este mundial como una especie de demostración de yo soy mucho mejor seleccionador y sé mucho más de fútbol que todo el resto. Soy un visionario. Bueno, pues aquí tienes el resultado. Te has llevado una selección infantil y te la has llevado a un mundial. Y claro, se han puesto nerviosos, obviamente, en el lanzamiento de penaltis. Ni un penalti. O sea, Oye, me encantó que luego me explicaron por qué lo hacía, como el último penalti que lanzó Marruecos a Kraf, que fue el definitivo, el determinante. Él es jugador del PSG, ¿no? Pero nacido en Madrid, de la cantera del Madrid, lo celebró como celebra Sergio Ramos y con quien celebra los goles que mete, precisamente como crítica a que Sergio Ramos no había sido convocado. Me pareció, bueno, un detalle. Oye, pues es esto que no puedes llevar a todo personas de 19, 20 años a un mundial, pero es que eso, a ver, yo no sé de fútbol, pero hombre, escuchas a la gente que sabe de fútbol y cuando llegas a la conclusión de Luis Enrique tiene un criterio y los 1.500 restantes a los que he escuchado tienen otro, bueno, pues eso, o es un genio o vamos de horror. Bueno, pues ahí está, o sea, hemos ganado un partido. Un partido en el Mundial. Es un tío muy soberbio, ¿no? Y entonces esa actitud impermeable, ¿no? De no aceptar ningún tipo de opinión, ningún tipo de crítica. Oye, lo que no entiendo es esa actitud pasiva de los periodistas en rueda de prensa cuando este señor ya atraviesa y traspasa todos los límites, ¿no? Donde ya las faltas de respeto son evidentes. Como nadie le dice, perdona, Luis Enrique, respóndeme de otra manera, mantén el respeto a los trabajadores que estamos aquí, que en ningún momento te estamos atacando. Eso lo dices, Rosana, con ironía, ¿no? Porque después de ver la gallardía de los periodistas en las ruedas de prensa, con lo que ocurre en política... Bueno, eso también hay una reflexión muy interesante, ¿no? Y es cómo la izquierda y el servilismo ha colonizado esta profesión y los medios, digo en general, ¿eh? Digo, no todo, también ¿no? el periodismo deportivo. Sí, pero el periodismo deportivo y tal, ¿no? Es servir al poder, ¿no? El periodismo no lo era y luego tampoco existe, la asociación de la prensa no sirve para nada, vamos, es para que 4 amiguetes se repartan los cargos, los cholletes, etcétera, no tiene ninguna proyección, no tiene nada, ¿no? Ninguna capacidad, ¿no? La federación, por supuesto, imagínate, yo que vengo de Cataluña, que está colonizada por el nacionalismo catalán, vamos, a mí mañana me dan el premio Nobel de Literatura y no dicen que existo, ¿no? Es decir, es una cosa que me divierte muchísimo, ¿no? No existo, ¿sabes? Y luego aquí, en general, los premios se reparten entre amiguetes, alguna vez hacen cosas buenas, como dárselo el otro día a Federico, ¿sabes? Pero muchos premios es yo te doy un premio, tú me das un premio cuando tú mandas y tal, ¿no? Es decir, es todo tremendo. Entonces no puedes esperar absolutamente nada, porque si hubiera un colegio de periodistas como Dios manda, diría, oiga, señor Luis Enrique, mire, oiga, usted además es un piernas, ¿lo sabe? Es decir, aquí todos nosotros hemos estudiado, nos hemos esforzado, usted sí sabe dar pelotas, ¿no? Sabes pasar pelotas y a partir de ahora ningún periodista va a cubrir, ¿no? Ya está.
Es decir, el día que tú hagas eso, o se lo hagas a Sánchez o a Rajoy o a... es un decir, ¿eh? Bueno, eso se hizo en su momento, ¿no? Con Mariano Rajoy se hizo. Sí, claro, claro. Sí. Aquí somos... Y se plantaron los fotógrafos también, ¿acordáis de la famosa, el famoso plante de los gráficos ante Aznar después de lo de Couso, ¿no? O sea, que bueno, al final era una copia también de lo que había sucedido en los Estados Unidos, pero bueno, son cosas que se han hecho, pero siempre en el mismo lado. Siempre en el mismo lado. Las camisetas negras deben estar en el tinte. Deben llevar años y años en el tinte las camisetas negras. ¿Tú te imaginas a un periodista del País o nuestra amiga Ángeles Barceló, así, ¿no? Es decir, los millonarios socialistas Orwillian y Miguel Barroso las echaban a patadas. Es decir, si un periodista del País no hace lo que tiene que hacer, el régimen, ¿no? Sería una cosa espectacular. Y es que me parto. Pero eso, ¿no? Paco, también es culpa de los partidos o del partido que ha estado hasta ahora en la derecha. Porque si tú te hubieses encargado de demostrar que defendías a aquellos que hacían su profesión libremente y no te hubieses plegado, o sea, la izquierda paga a sus periodistas, siempre los recompensa. Da lo mismo lo que hagan, la metedura de pata, siempre tienen un colchón ahí, una especie de salvavidas, lo tienen siempre. En la derecha, como hagas lo que tienes que hacer, ya sabes que vas a ser bombardeado, se te retirará todo el apoyo, no entrarás en ningún sitio. Es así, o sea, cada uno al final acaba sembrando lo que ha criado. No, además, yo siempre a la gente izquierda les digo, tranquilos, no os preocupéis, llegará el PP y viviréis igual de bien o mejor, no hay problema, ¿sabes? Es decir, yo lo veo muchas veces, ¿qué es lo que busca es un poco lamentable, no porque piense que tendría que tocarle a otra parte o a otra facción, sino porque es realmente muy triste, ¿no?, que hayamos llegado, ¿no?, a esta especie de régimen, ¿no? Mira Televisión Española, que a mí es una cosa que me fascina también. El otro día, no sé dónde leía, no me acuerdo, pido disculpas, que iban a contratar a 700 personas, ¿no? Entonces, claro, te quedas sobrecogido y dices, oye, ¿de verdad hay que contratar 700 personas a un ente público que tiene miles de personas? Pues sí, porque así colocas a más amigos. Bueno, claro, y las productoras y demás. Luego, por supuesto, las productoras. El que debía estar sobrecogido debía ser el señor Dedo. Mira, ese día terminó con agujetas. Tú coges... Tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí. Luego tú coges otra cosa que es muy buena, ¿no? Las series, ¿no? Es decir, las series, cómo pintan a un tío de derechas, ¿no? Homófobo, machista, putero, vulgar, no lee libros, etcétera. Esa es la imagen... Casposo. Casposo, es decir, siempre la imagen que se da de un tío de derechas, tú nunca verás a un tío de derechas que sea un tío guapo, con éxito, guapa, me es igual, ¿no? Es decir, que sea un tipo leído, profesor de universidad. No, el perfil siempre es ese, el malo, ¿no? Es decir, al final es una colonización ideológica que empezó el comunismo nada más ganar en Rusia y se extendió por toda Europa y que llega a nuestros días. El perfil que tú tienes, sabes, siempre es el mismo. La Kirchner, ¿no?, que estaba escuchándote, pues es una señora fantástica. Oye, solo ha robado decenas de millones de euros. Luego hablaremos, porque es muy interesante lo que ha sucedido en Argentina y sobre todo visto desde la óptica de lo que está sucediendo en España. Me parece que es un ejercicio interesante que deberíamos de hacer todos. Pero decías Nico Williams, ¿no? Le vamos a mandar a las clínicas CRES, ¿te parece, Sara? Pues sí, aunque es joven, lo necesita. Y creo que no va a ser, pero me temo que no va a ser el único. Creo que en este caso van a tener que ir a algún jugador más de nuestra selección. Y más ahora con este cambio de tiempo, que empiezan las lluvias, el frío, esa humedad, y donde los síntomas, en este caso de artrosis, de lesiones articulares, se suelen acentuar más en esta época del año. Por eso es un momento propicio para acudir a esas clínicas CRES, que cuentan con tratamientos totalmente innovadores, basados en el material biológico que extraen del propio paciente para dar solución a ese dolor que producen, insisto, la artrosis o los dolores y lesiones articulares. Sin rechazo, al día siguiente vas a tu casa y haces tu vida cotidiana y normal. Recuerden que tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Palma de Mallorca y en la Comunidad Valenciana. Damos un número de teléfono, Rosana, el 91 445 0004, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, queridísima Rosana. Te leo con admiración, sí. Mira que viene resultando que ayer, día de la Constitución, la selección española nos deparó un partido lamentable y una derrota ante Marruecos vergonzosa. A Sánchez debía de parecerle poco y añadió como cosa propia la expulsión de Joaquín Leguina. Espurina comentaba a su aire lo de la selección con admirable concisión y exactitud.
Luis Enrique ficha por Ciudadanos. Yo, mi duda, Santiago, a este momento es si nos pidió Mohamed o le pidió a Pedro Sánchez que pusiera a Luis Enrique. Sí, Como una de las exigencias, que lo pongas, que lo pongas. Eso es. Jorge Bustos decía, ya está tardando Pedro en venderle a Mohamed este hermoso gesto de distensión. Aunque Cristian Campos matizaba que en su opinión con el Sáhara bastaba. No hacía falta regalarles el Mundial. Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a 6 años de prisión y a inhabilitación a perpetuidad por corrupción. Íñigo Errejón nos lo explicaba. Van contra Cristina porque persiguen las políticas de redistribución de ingreso, la igualación de oportunidades, el matrimonio igualitario, la decisión por la soberanía económica y el compromiso con los más humildes. Y con eso no van a poder. Rubén comentaba admirativo. Era difícil superarse después de aquello de que en Venezuela hay colas para comprar porque la gente tiene dinero. Era difícil, pero lo has conseguido. No olvidemos tampoco que lo de que los venezolanos, gracias a la revolución bolivariana, comían 3 veces al día. Bueno, y recordar a Santiago que explicaba a Rejón que claro, que es que a los venezolanos les gustaba, era su modo de vida, ¿no? Cómo se relacionaban, a ellos les gusta hablar, empatizar, entonces socializaban. Sí, Rejón desde luego. Ahora, lo de el matrimonio igualitario, claro, es que Cristina Fernández es un ejemplo claro del matrimonio igualitario, ¿no? Del matrimonio, de los hijos igualitarios, de las nueras, de los nietos, los bisnietos, sí. Pues sí, así es. Todos los puntos de la frase. O sea, va repasando uno por uno los puntos que ha dicho Santiago. El matrimonio igualitario, bingo. La redistribución, que te has llevado 480 millones. Hombre, hay que reconocer que has redistribuido. Todo en el mismo bolsillo, pero has redistribuido. Sí. Bueno, pues Gabriel Rufián ejercía ayer de portavoz de golpistas y fuerzas asimiladas. El lunes comparecía entre Óscar Matutes y Laura Borràs, la presidenta del Parlamento catalán procesada que no dimite. Rosa Díez reproducía la foto de los 3 citados y comentaba: estos son los amigos y socios de Sánchez Pérez Castejón. Y el PSOE expulsa a Joaquín Leguina en vez de echar a Pedro Sánchez. Raúl Gallard se asombra por este titular. Rufián confiesa que tuvo que usar los presupuestos generales del Estado como palanca para forzar a Sánchez a derogar la sedición. Dice, menos mal que lo ha confesado Rufián, porque nadie lo podía imaginar. Bueno, en realidad, Rufián no confesó nada, se jactó de ello, que es distinto. La MILF 2.0 cuelga un vídeo de Pedro Sánchez con un ruego: por favor, no se me descojonen, con perdón. Y Pedro en el vídeo dice: hay que confiar en una persona como yo, porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de fuertes convicciones. Bueno, así lo dice en el vídeo. Sí, pero es verdad que él es honesto, o sea, salvo en lo que en el momento en el que dijo que no podía pactar con Podemos y gobernar con Podemos porque le quitaría el sueño, yo creo que en el resto de circunstancias él ha sido una persona que al final ha ido diciendo y explicando lo que va a hacer. Santiago, o sea, es que tampoco ha engañado a nadie. Bueno, sí, también aquello de que no voy a pactar con EH Bildu. Bueno, pero ¿cuántas veces quiere que se lo diga? ¿20? Son detalles sin importancia luego viendo lo que ha hecho este hombre. Eso es verdad. Tienen un campeonato del mundo a ver quién es más honesto entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Están ahí en una disputada pelea. Además es curiosa la reaparición de Zapatero, ¿no? ¿Sabes? Porque ahora de llevarse mal y de ser Zapatero principal impulsor de Susana Díaz, como recordaréis, había que matar como fuera al díscolo Pedro Sánchez, ahora es el inspirador y ahora es como si fuera su hijo. Es decir, lo que está haciendo Pedro Sánchez es la continuidad del régimen organizado por Zapatero
Zapatero a partir del Pacto del Tineo. Bueno, Zapatero Venezuela. Es evidente, sí, Zapatero. lo inventó Zapatero. Claro, Zapatero Venezuela, Zapatero Cataluña, Zapatero País Vasco, Zapatero Marruecos. Sí, porque todo. los últimos episodios de Zapatero han estado también centrados en Zapatero, cuando que es verdad que tuvo una etapa en la que no defendía para nada a Pedro Sánchez, pero tuvo una etapa inicial con Pepe Blanco en el que no es que lo defendiera, es que lo impulsó, con la ayuda inestimable de Trinidad Jiménez. Pero el único momento en el que no lo respaldó fue cuando pensaba que efectivamente, oye, un chico de universidad privada, de una buena zona de Madrid, no iba a ser el digno representante, el digno embajador de la Venezuela chavista aquí. Pues le ha superado con creces. Exacto. Hombre, no, fíjate, además es una marioneta de Zapatero por un lado en lo político ideológico y en lo económico y social de Miguel Barroso, que fue el secretario de Estado de Comunicación de Zapatero. No es casualidad, no es casualidad, de todo el entramado de negocios, ¿no?, que rodea al Partido Socialista, que es muy, muy poderoso, y de esa marioneta que han buscado, que es el libanés, francés, londinense, me hago un lío, ¿no?, de Orwellian, ¿no? Entonces, ahí están manejando el poder. La gente no se puede ni imaginar la eficacia. Mira, ya lo hicieron los que tenemos una cierta edad con la gran golfada que fue Romasa. Es decir, Ruiz Mateos era un zumbado, eso no hay ninguna duda, pero bueno, ahí se pusieron las botas, es decir, asaltaron el Tribunal Constitucional, consiguieron que García Pelayo pues utilizara el voto de calidad. Es decir, lo que hemos vivido en este país, pero una noticia va tapando a la otra, como lo del marido de Calviño, es decir, al final, oye, ahora lo de Calviño nos entretiene un par de días y luego habrá otra golfada que hará que nos olvidemos de la anterior. Sí, sí. Bueno, pues Marta Sevilla II terciaba con su vena comunista. Que las mujeres aspirantes a guardias civiles puedan aprobar con notas un 15% inferiores a los hombres es un insulto a la inteligencia femenina. Razón que le sobra. Ayer en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo con Ignacio Ellacuría. El mejor homenaje que podemos rendir a la Constitución española es la presentación de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Belisario. No se estaba dirigiendo a nadie, ¿no?, en concreto, a Cayetana, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo extraordinaria, ¿eh? En un acto, como siempre, muy, muy acertado, ¿no?, en un sitio muy acertado, ¿no? Sí. Vamos a ver si el martes, cuando venga Núñez Feijóo, se da un poco a razones y recupere a esta que es lo mejor que ha tenido el PP en el Congreso de los Diputados en toda su historia. Bien, Belisario. La ex número 2 de Calviño coloca al marido de la vicepresidenta con sueldo de alta dirección. Son indecentes a jornada completa. Cualquier día sacan a Antonio desembarcando en la playa de Omaha o redactando una tesis doctoral. Todo es posible. Es tremendo. El Mundo titulaba Sánchez dispuesto a reformar el delito de sedición. Rosa Díez lo explicaba, no sé por qué nos sorprendemos. A Sánchez Castejón le gustan todo tipo de delincuentes, desde terroristas golpistas pasando por depredadores sexuales o pederastas. ¿Por qué los ladrones de dinero público iban a ser una excepción? O sus ladrones de dinero público. Eso es. Claro, porque Griñán no habíamos quedado en que Griñán no se había beneficiado personalmente de todo el fraude que había provocado durante años, motivado y a su vez, bueno, pues elaborado esa red clientelar que le hizo permanecer en el poder durante décadas y décadas. Esa extraordinaria falacia de que no se ha llevado ningún euro en el bolsillo, cuando en realidad, o sea, esto es una corrupción peor, porque corrompe el sistema. O sea, es el sistema entero el que está corrompido. Que puede haber un chorizo que teniendo acceso a la caja se lleve un puñado, eso le afecta a él y a quien haya sido cómplice o a quien haya disimulado o a quien haya mirado para otra parte. Hay dos delitos que son clave para perseguir la corrupción en la esfera pública. Uno es el de tráfico de influencias, fue desvirtuado con Pepe Blanco. Se exigió que las gestiones que tú hicieras, aunque quedasen avaladas y demostradas que las habías hecho, tenían que haber sido decisivas para conseguir la alteración de una determinada concesión, de una política. Lo que están introduciendo ahora en la malversación, o lo que quieren introducir, es exactamente lo mismo. Vas a tener que demostrar que efectivamente el destino final de ese dinero tiene que haber sido tus bolsillos de una forma directa, no indirecta. Con lo cual, la carga de la prueba que van a exigir es tan brutal que se van a haber cargado en 15-20 años el delito de tráfico de influencias y el delito de malversación en la esfera pública. Claro, se los van a haber cargado. Y aquí, por ejemplo, una persona como Griñán, por ejemplo, quedaría totalmente exonerada de cualquier tipo de culpa, de pena, porque según lo que él explica y ha argumentado siempre, él no se enriqueció personalmente. Y como él, bueno, pues otros tantos, a lo mejor
mejor que están implicados en la trama. Es muy cínico, claro Sí, que es cínico. Porque han santificado la figura del testaferro. Es decir, si tú introduces una estructura intermedia y el dinero lo envías a tu partido y tu partido te lo paga, a partir de ese momento se acabó. Ya no hay delito de malversación. Con lo cual están institucionalizando el testaferro y están institucionalizando un paso por una financiación ilegal de los partidos. Porque en el momento en que tú lo envíes al partido y te lo paguen sueldo, se acabó. Ya no hay destino final del delito en la malversación. Y por tanto desaparece el delito. Es una locura lo que están haciendo. Es una cuestión de ignorancia y muy inquietante, ¿no? Es decir, yo no tengo muy buena opinión del entorno que rodea a los partidos en general, ¿no? Hay alguna excepción, lógicamente, porque el fin ¿cuál es? ¿No? Preservar el dinero público. Es indiferente el uso que tú hagas de ese dinero. Tú lo que has hecho es malversado un dinero público. Claro, no hace falta que te haces? hayas comprado una casa Exacto, mejor. ¿no? Se lo has quitado a los contribuyentes. Entonces, claro, la cuestión es, hombre, no es un beneficio público que tú hayas dopado a tu partido con un entramado clientelar, caciquil, que permite que tú seas presidente de esa comunidad autónoma. Eso es un beneficio personal. Pero bueno, ¿cómo tú distingues, no? Es decir, es una cosa disparatada. Hombre, yo lo que sí que espero y confío es que cuando el Partido Popular llegue al poder, a pesar de los esfuerzos que hace todo el entramado mediático de Moncloa, pues derogue todas estas cosas, ¿no? Es más, que agrave, ¿no? Es decir, yo espero que efectivamente... No sé, venía en el coche Ya pensando, veremos. digo, claro, las dos leyes de memoria histórica, lo que tiene que hacer es derogarla. Ahora estaba ojeando, pues en El Mundo, nuestros compañeros que sacan una entrevista con Gibson, ¿no? Que es uno de los pseudohistoriadores más sobrevalorados de este país, ¿no? Es decir, con un rencor, un odio a lo que llama la derecha. Es decir, hay gente pues que intenta dar lecciones y es que dices, oye, vuelve otra vez a estudiar. Perdóname, pero algo más, digamos, mundano, ¿no? Podríamos llamarle así. Recientemente, el alcalde de Parla acaba de quitarle el nombre a unas escuelas de Lope de Vega, ¿no? Que además creo que tiene para poner el nombre de Almudena Grandes. En fin, esto es la ley, efectivamente. Bueno, es que Lope de Vega era franquista, ¿sabes? Era un escritor franquista. Y además, ¿quién es Lope de Vega? Sí, hombre? exacto. Y Cervantes, eran dos escritores franquistas. Estaban junto a Alfonso X el Sabio en la Falange. Sí, Sabe exacto. Todo el mundo estaba ahí. Santiago. Bueno, no nos aceleremos, que todavía no está descartado que le quiten otro a Calderón para ponérselo a, qué sé yo, a Jorgeja, por ejemplo. Exacto, eso sí. No des ideas, Santiago, no des ideas. Sí. Bien. Es un gran intelectual, Jorgeja. O al Gran ¿sabes? Wyoming, Sí. Uno de dos, sí. Lo que Y no por sé es cómo último- aprobó filología, me tiene fascinado eso. Por último, Willy Toledo se pone demoscópico y lanza preguntas para encuesta. ¿Quién pensáis que debe dimitir antes? ¿Luis Enrique o Pedro Sánchez? Y bueno, gana Pedro Sánchez el 88% contra 12%. Luego explica los resultados de España en términos de educación. Pasan de curso con asignaturas suspendidas y se piensan que pueden ganar el Mundial sin tirar a puerta. Muy original. Pues así es. Sí. Muy acertado la comparación, desde luego. Sí. ¿Había algún jugador del Madrid? Sí. Sí, alguno había, pero muy poquitos, Sí, vamos. sí que había jugadores del Madrid, pocos, pero había, sí que había. ¿Por qué lo preguntas? No, porque ya habría Y alguien sí, que sí que hacer- tenía un tufillo antimadridista. Sí, la porque yo selección, no entiendo por qué él odia tanto al Madrid. Es una cosa que es el mejor equipo del mundo. Fíjate que hasta ahí llegó, como, ¿sabes? Ya sabes que no domino el tema del fútbol y siempre me llama la atención porque Luis Enrique tiene ese odio al Madrid. No sé si es que le trataron mal o lo miraron Es que odia a mal. todo el mundo. O sea, lo raro sería Se debe que odiar a sí quisiera mismo. alguien, porque desde- Había también muchos jugadores del Madrid en otras selecciones. Sí, Porque, sí, claro, hay claro. jugadores del Madrid en la selección francesa, hay jugadores del Madrid en la selección de Brasil. brasileña. Claro, o sea, hay muchos por ahí dispersos. La única solución es normal Para seleccionador disperso. nacional, ¿sabéis a quién? A Florentino Pérez. Si lo nombran a Florentino, Sí, España sí, sí, gana el Mundial de Fútbol seguro. En fin, Santiago, que muchísimas gracias. Un placer escucharte como todos los días. Mañana más. Pues hasta mañana, que será otro día. Que disfrutes del día. Hay Sí, una sí, última sí, hora, sí. Rosana, ahora Cuéntanos. mismo en Barcelona, importante, al menos 70 pasajeros heridos, leves, eso sí, al colisionar dos trenes en la estación de Moncada. El accidente se ha producido al filo de las 8 de la madrugada, cuando por causas que todavía se están investigando ahora mismo, un tren que circulaba en dirección a Barcelona ha alcanzado por detrás a otro que estaba estacionado, con lo cual todos los heridos, de momento, insisto, leves. Están paralizadas ahora mismo las
las líneas R7 y R12 en ambos sentidos. Bueno, pues vamos a ver si recabamos más información sobre este accidente de última hora que se acaba de producir. Vamos a hacer una pausa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, estamos muy pendientes, como les comentaba anteriormente en esa última hora, Sara, de ese accidente de trenes, ese choque de trenes que ha tenido lugar en el servicio de cercanías en Cataluña, en Barcelona, en Montcada y Reixac. De momento 70 personas heridas, son lesiones en principio leves, la mayoría de ellas con problemas cervicales, piernas y brazos, e imagínense ustedes a primerísima hora de la mañana, un día laborable. Quien conozca Barcelona y el servicio de cercanías sabe de lo que le estoy hablando, pues las escenas de pánico y el miedo han debido de ser pues tremendas. Ahora mismo pues lo que es protección civil y lógicamente los servicios de asistencia sanitaria están haciendo su trabajo, y de momento esta es la noticia que les tenemos que dar. 70 heridos, y las líneas afectadas son Rodalies 4, 7 y 12, que han interrumpido en ambos sentidos su marcha de servicio. Así que pues la mañana lógicamente va a ser complicada en Barcelona y en sus alrededores. A medida que vayamos conociendo más detalles, por supuesto se los vamos a ir contando, pero antes sí que me gustaría profundizar un poco más en lo que yo creo que es una de las cuestiones más graves que hemos padecido y hemos vivido en los últimos tiempos, sobre todo en esta legislatura de Pedro Sánchez, y es lo que sucedió ayer con ese anuncio de la modificación del delito de malversación. Además, la manera en que lo hizo el presidente, en un corrillo con periodistas, después de haber hecho él su alocución ante los medios oficial, digamos, en el Día de la Constitución. No sé si quitándole importancia o, al contrario, queriéndole dar más importancia por haberlo hecho en un corrillo en el Día de la Constitución, y después de que unas horas antes su propia ministra de Presidencia lo negase en la sede oficial del Consejo de Ministros en Moncloa, en rueda de prensa. Esto no está sobre la mesa. Hoy la prensa, ¿cómo aborda esta cuestión? ¿Lo analiza desde la gravedad que, no sé, bajo mi punto de vista tiene lo que ayer anunció el presidente, o le quitan hierro al asunto? Bueno, son muchos los que también apuntan el momento de hacerlo, como tú esta mañana a las 7, que no había podido elegir peor momento. Bien es cierto que no es al arbitrio de la casualidad, ni muchísimo menos en la festividad de la Constitución, que en lugar de defenderla, que es lo que debería hacer un presidente de una democracia, la denigra, porque ahora violar la ley que rige nuestra convivencia, y no exclusivamente con el delito de la malversación, va a estar exento de pena. Primero fueron los indultos, la semana pasada la derogación de la sedición en ese primer trámite en el Congreso, y ahora el punto definitivo, la malversación, una amnistía total al procés, es como lo resume acertadamente el diario ABC en su editorial, con el que el Gobierno va a revertir la derrota del separatismo. No se van a rebajar las penas que tengan que ver con la corrupción, en esto insistía mucho el presidente del Gobierno en ese corrillo con los periodistas. Le preguntaban qué es lo que entiende el Gobierno entonces por corrupción y en qué supuestos, que aquí es la clave, va a operar esa reforma que está preparando ahora mismo el Ejecutivo. No contestaba, o no podía contestar el presidente, y en ese momento emplazaba a todos los periodistas a que se fueran a otro corrillo de periodistas junto a Félix Bolaños, y como dijo Rufián, y ese fue el término, aquí lo has recuperado, ese sonido que también deslizaba Rufián la semana pasada y repitió ayer Bolaños en estos mismos términos, va a ser en todo caso una reforma quirúrgica vinculada en todo momento a la sedición, para evitar, por ejemplo, beneficiar, pongamos, a los corruptos del Partido Popular. La doble vara de medir de siempre. Cabría recordar que fue el Partido Popular quien en 2015 endureció esos supuestos de malversación, deshaciendo la causística que permitía discriminar si existía, y aquí está un poco la clave de bóveda, lucro personal o no. Anuncio de Sánchez, que realmente a lo que hay que fijarse, y en esto incide hoy toda la prensa, y creo que es unánime, a excepción hecha de algún diario, es a quién beneficia, para quién está hecho ese traje totalmente a medida, para Oriol Junqueras o Marta Rovira, que podrían concurrir a los próximos comicios electorales, porque ya la inhabilitación por cargo público estaría directamente eliminada del Código Penal. Carlos, Paco. A ver, yo es que no me creo la parte de que no va a afectar a la corrupción, no me lo creo. Lo que sí que me creo es que le está diciendo que no va a afectar a la corrupción porque va a hacer una aplicación extensiva del debilitamiento del delito de malversación. Estoy absolutamente convencido. Ahora, si cogemos como recorrido 2 semanas, en 2 semanas le ha entregado en la negociación de las enmiendas de presupuestos más de 2.800 millones de euros a Bildu Esquerra Bildu. Se ha votado y confirmado la eliminación del delito de sedición para que nos puedan volver a dar otro golpe de Estado separatista. Ahora tramita el adelgazamiento del delito de malversación para que los mismos, es decir, los mismos golpistas que estaban condenados, se puedan volver a presentar. Seguimos viendo el enésimo asalto al Tribunal Constitucional para intentar que los referéndums separatistas puedan tener el aval del Tribunal Constitucional. Ha expulsado a la Guardia Civil de Navarra.
Esto en 2 semanas, que son las 2 semanas previas, más la celebración de la Constitución. Y el resumen lo hizo él, previamente diciendo que los partidos de la derecha están fuera de la Constitución. Le quedan 2 para finalizar el año, ¿no? Otras 2 semanas. Sí, o sea, preparémonos, porque esto es una especie de susto o muerte. Le da olímpicamente lo mismo todo. O sea, tiene clarísimo que él, para mandar, necesita a los proetarras y a los golpistas y va a hacer todo lo que haga falta a las 2 formaciones. Le da olímpicamente lo mismo. Ayer decía Cayetano Álvarez de Toledo, en ese encuentro que nos comentaba antes Santiago González, que el peligro de Sánchez es que Sánchez tiene un plan y su plan pasa por la justicia, por supuesto, la celebración de un referéndum, la ilegalización de Vox y el ataque a la corona. ¿Tú compartes este diagnóstico, este análisis que hace Cayetano? Yo en parte porque sí que creo que él tiene un plan, pero es un plan muy simple, es la supervivencia. Entonces la supervivencia pasa que él, si pudiera, le gustaría pues gobernar con un sistema tipo PRI en México, el ejemplo que utilizamos siempre, porque él en el fondo, como todo buen hombre de izquierda, es muy centralista, es decir, él realmente lo que le gustaría es todo lo contrario que estamos viendo, es decir, en un sentido muchísimo más duro, pero también se adapta, es decir, le sirve una cosa como la contraria, con tal de permanecer en el poder. Y entonces eso le lleva a que el Pedro Sánchez, que defendía pues el 155, que apoyaba a Rajoy en esa actuación, que iba contra Podemos, que iba contra Bildu, etcétera. Ahora es el Pedro Sánchez pues que tiene una relación cordial y fluida con los filoetarras liderados por Arnaldo Otegi y ese personaje innombrable que hay en el Congreso como portavoz, es decir, esa mujer tan nefasta, pues un horror, ¿no? Luego pues se rodea de gente pues como Meritxell Batet, que sabe de derecho lo mismo que mi perra Lolita, ¿no? Entonces es una cosa tremenda, las cosas que dice, que a mí me da... y que se permite utilizar la jornada, digamos, de celebración de la Constitución para dar lecciones al resto de cómo se tiene que expresar uno en la Cámara, ¿no? De la representación. Yo cuando la conocí ciudadana. Nunca me imaginé que evolucionaría, te hablo hace muchos años, yo no me imaginé que evolucionaría en esa dirección. Bueno, pues escuchasteis la bronca que echó ayer a los presentes, bueno, dirigida lógicamente a los diputados de Vox. Pero decías una cosa antes, Rosana, que tienes toda la razón. En una cosa que ellos denominaron el equipo Sugus, cuando estaban en las primeras primarias de Pedro Sánchez en el 14, ya había una persona ahí dentro que se llamaba Santos Cerdán. O sea, él es verdad que ha tenido momentos de coqueteo en los que quería más poder frente a Podemos, se daba cuenta de que Podemos era un partido sustitutivo del PSOE si no hacía lo que quería, el Grupo de Puebla, etcétera, etcétera. Pero Santos Cerdán ha sido una continuidad permanente. En todas sus acciones, pim, hay esta persona. Esta persona es la que mantiene la interlocución con todas las fuerzas de Bildu, el que quiere apartar incluso a PNV, porque se le queda corto, tiene que ser Bildu, el que establece y agiliza los pactos entre Bildu y Esquerra y el que favorece este tipo de gobernabilidades cruzadas. Yo te regalo Cataluña a ti Bildu te regalo el País Vasco y vosotros me apoyáis a mí con tal de que no llegue la derecha. Y esta persona es la misma, simplemente por continuar con el hilo, que ayer le comunicaba, por ejemplo, a Joaquín Leguina, tú no cabes en este Partido Socialista. Sí, que es otro borrado que quiere hacer Sánchez, ¿no? Es decir, él tiene un plan y lo tiene desde hace muchísimo tiempo y va por la misma vía. Y el plan consiste efectivamente en que se den pasos muy decididos hacia el separatismo y hacia la ruptura de la unidad de España a cambio de permanecer en la Moncloa. Ese es el plan. Él tiene claro una cosa, de que lo que llamaríamos el espacio centro-derecha desde el día 1, después de las elecciones, está movilizado. Él ha hecho un análisis, yo creo, bastante acertado y sabe de que el centro-derecha está movilizado. Antes estaba mal movilizado, dividido en 3, por eso él en el enero prepandemia decía en privado, decía, yo voy a gobernar muchísimo tiempo. Dice, porque claro, las 3 derechas es lo que me da la seguridad de volver a ganar. Ahora, ¿qué es lo que está intentando? Pues otra vez volvemos a las derechas y anda ansioso de encontrar una foto de Colón. Por eso primero utilizaba lo de Castilla-La Mancha sin mucho éxito, porque Castilla-La Mancha no se ha descompuesto, no ha habido un terremoto, la presencia de Vox no ha provocado ninguna... Bueno, será más o menos cómoda para el Partido Popular, pero ahí está. Y entonces ahora ha llegado a la conclusión, siguiendo el espíritu de las 2 legislaturas de Zapatero, que la única opción es la radicalización. Es decir, tú llegas a acuerdos de alianza con los independentistas, les vas haciendo cesiones y a partir de ahí tú te mantienes en el poder. Por tanto, él les va a dar. ¿Y por qué ha pasado lo de la sedición y la malversación? Porque no se fían de él. Es decir, como lo de la mesa para el diálogo pues les ha engañado, como hace siempre. ¿Qué ha ocurrido? Que los independentistas han dicho, ven, quieto. Ahora queremos un mediador, que ha habido un mediador,
y queremos que nos asegures que la sedición y la malversación. Y entonces se repartieron los papeles. Si os acordáis, Sánchez utilizó pues a nuestro amigo Antonio García Ferreras de La Sexta para hacer la entrevista. El País a la mañana siguiente salía explicando exactamente qué era lo que había dicho el presidente en la entrevista, y luego ya con entrevista en Vanguardia el presidente ya clarifica, ¿no? Es decir, hay incluso una escenografía muy bien Pues luego medida. te preguntaré por esa escenografía, porque creo que ayer vivimos un episodio parecido con la portada y la encuesta está inventada que sacaba el País. Pero antes, Sara, nos vamos a ir, si te parece, a Colacel y a Caledonian primero, ¿no? ¿A quién enviamos hoy? De la selección, desde luego, oye, no. No, si te parece, a la posición en Argentina, ¿no? O a los fiscales, que se nos ha olvidado, Sergio Mola y Diego Luciani, creo que era el nombre, que hicieron un impecable alegato y que fueron los que han investigado durante meses y durante años a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pues para ellos, Caledonian, ese proyecto que nos ofrecen en la calle de Javier Ferrero, confortables estas viviendas, con los mejores servicios y con las mejores comunicaciones. Además que tienen absolutamente todas las comodidades y todos los exteriores ajardinados. Toda la información relativa a estos proyectos en caledonian.es. Bueno, y ese Colacel también, por supuesto. Lucía Prieto, buenos días. Muy buenos días. Hoy os quiero hablar de los temidos radicales libres que no nos dejan en paz ni siquiera en estas fechas tan señaladas. Estos radicales son los que provocan que nuestras estructuras, en la piel, las uñas, el pelo y también en los tejidos, atención, que recubren y forman nuestros órganos, se debiliten, pierdan vitalidad. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿podemos combatirlos? Sí, claro que podemos. Y la forma más efectiva de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabricamos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 91-446-0000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, que son ya las 9:17 de la mañana, las 8:17 en las Islas Canarias. A partir de mañana va a empezar a llover y mucho. La lluvia, desde luego, es necesaria y estamos de enhorabuena porque vuelve mañana y además lo hace con intensidad. Pero mientras tanto, hoy pueden disfrutar del típico día otoñal en España. Eso sí, va a haber fuertes lluvias localmente en Canarias, en algunos puntos de las Islas Canarias, de Andalucía y de Extremadura. A esta hora en el centro peninsular 7 grados, hoy la máxima será de 12, en Las Palmas de Gran Canaria 25 graditos, que quien los pillase, y la mínima, como no, en Teruel ya 1 grado. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Rosana? Vamos a empezar a contarles a los oyentes Lunfy, la primera recomendación del día, interesante también. Vamos a recordar que es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo, flexibilizándolo. ¿Y cómo lo flexibiliza? Pues permite a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y de una manera muy sencilla, dándole un botón a la aplicación, y la mejor parte es que no va a generarle ningún problema a la empresa. Lunfy siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y la bolsa cómo abre hasta ahora? Pues en negativo, se está dejando un ligerísimo 0,15%, cotiza en el entorno de los 8.330 puntos. Vamos a ver si es capaz de mantener este nivel o lo pierde a lo largo del día de hoy, ya que podría encadenar su cuarta sesión consecutiva en negativo, el IBEX 35. En el horizonte, bueno, pues esas declaraciones de Christine Lagarde que hacen pensar que la subida de tipos de interés en la zona euro podría estar un poco por encima de lo esperado, aunque tratándose de Lagarde,
La dureza no parece que sea su marca de identidad, pero bueno, es lo que está descontando el mercado. Es el Luis Enrique del BCE. Un poquito más bronceado que Luis Enrique, pero sí. Muchas gracias, Luis. Un placer. Un comentario que hacía ayer Javier Lambán, el presidente aragonés, que fue uno de los ausentes en los actos de la Constitución. Publicaba una foto, la verdad es que de sport, con unas gafas de sol, así, muy estilo, por cierto, un poco estilo Sánchez en el Falcón. ¿Os acordáis de la fotografía, no? Bueno, disfrutando del puente de la Constitución con mi mujer en la playa levantina de Vinaròs. Los aragoneses en Valencia, como los valencianos en Aragón, nos sentimos como en casa. Mi felicitación por lo bien que cuidáis a quienes os visitamos, querido Chimo Puig. Bueno, pues ayer esto era lo que publicaba Lambán, que estaba muy enfadado, lógicamente, después de que se asignasen las agencias, tanto en la NASA en España como la Agencia de la Inteligencia Artificial en Sevilla y en Coruña, respectivamente. Hay que recordar que Teruel era presentó también una de las candidaturas, y ayer se mostraba también especialmente indignado y dolido. ¿Y por qué sacó a colación lo de Lambán? Bueno, porque os quiero preguntar si después de lo que hemos conocido y ese borrado que pretende hacer el presidente del Gobierno con Leguina, como con los históricos del Partido Socialista, todavía hay socialistas que tienen algo que decir o le van a decir algo al presidente, porque esto me lleva a esa insistencia del señor Núñez Feijóo, y ayer lo volvía otra vez a hacer, dirigiéndose directamente a los socialistas y a los votantes socialistas. Es el momento de que ustedes cambien, es el momento de que rectifiquen, es el momento de que digan algo. Entonces, después de la publicidad, si os parece, comentamos esto. Bueno, os preguntaba por Lambán, pero esto se puede aplicar también a Paje, se puede aplicar a los varones socialistas. He de decir que cada vez quedan menos, pero bueno, ahí están. Al presidente de Asturias también, oye, al extremeño también. ¿Creéis que van a alzar la voz frente a Sánchez, o que esto es algo que se ha inventado el Partido Popular y que para hacer los discursos y los argumentarios de Feijóo les viene muy bien, pero que no le lleva a ningún lado? ¿Qué cosas dices a estas horas de la mañana? No, de pensar ser tan buena persona, de creer que habrá alguien que sea capaz de discrepar del líder de la Moncloa. Vamos, ni por la Agencia la Espacial cobardía. Europea, No, ni por la... Mira que era una buena cosa lo de Teruel, te lo digo, era una idea buena que fuera Teruel, porque es una provincia muy abandonada, Aragón, que ha sido clave en la unidad de España y que es un sitio además que está bien situado. Con un aeropuerto extraordinario, que es verdad que se utiliza como almacén o como... Sí, pero bueno, puedes reactivarlo, puedes hacer cosas, pero a él es indiferente, le interesa electoralmente ahora pues Sevilla y Galicia y punto, ya no hay más, ¿no? Y luego Lambán pues es un cobarde, sencillamente, pero te lo diría lo mismo que si fuera del PP, es decir, además es lo más patético del cobarde, porque por una parte saca cabecita y entonces cuando le miran mal le mandan al famoso Santos ¿no? Que es el ejecutor, ¿no? de Moncloa, y se hace ahí, ay, qué miedo que tengo, no, yo no quería decir eso. Digo, bueno, pues oye, tío, si no quieres decir eso, vete a tu casa. Hay rumores de que han cargado ya camisetas como las del Che Guevara, pero con la cara de Pedro Sánchez. Sí. Pido perdón, señor mío, pido perdón. Perdón, mi amo. Yo lo de la rebeldía de los varones del Partido Socialista es que me hace una gracia. O sea, llevamos viendo un proceso de demolición institucional como no se había visto en la vida, de ataques a la monarquía, de ataques a la Constitución, de ataques a la libertad de expresión en el Parlamento, de cierres del Parlamento, de ataques a la lealtad institucional de trato del resto de comunidades autónomas. Para toda la gente que está y que son votantes del Partido Socialista en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, que sepan que, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Extremadura, que tiene un déficit de infraestructura ferroviaria de trenes brutal, que sepan que el dinero que tendría que haber ido ahí ha ido a pagar, entre otros, pues los 2.800 millones de euros de las últimas enmiendas a Esquerra y a Bildu, pero sobre todo a Cataluña. Es decir, no es que no se levanten, es que les da lo mismo que parte del felpudo les sigan pisando, porque no van a levantarse nunca jamás. El caso de Emiliano García Paje, que yo creo que es el más representativo, supuestamente siempre está en contra de todo lo que hace Pedro Sánchez. Oye, pero siempre sus 9 diputados del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados siempre han votado a favor de todas las cosas más bestias que ha podido hacer Pedro Sánchez. Que había que negociar la reforma laboral con Bildu. Ahí estaban los señores de Castilla-La Mancha, los diputados, votando a favor de Bildu, porque no estaban votando a favor del Partido Socialista. ¿Por qué insiste tanto entonces el Partido Popular en apelar, digamos, a la supuesta dignidad o a la supuesta honorabilidad de estos señores para ya dar un toque de atención a... Es retórica electoral, forma parte de lo que es tu forma de hacer oposición, es lógico. Tú intentas apelar a los otros para poner de manifiesto las enormes contradicciones que afectan al gobierno. Pero bueno, eso es tirar con pólvora de rey, eso no tiene ninguna posibilidad. Es decir, este es un régimen partitocrático
donde dices, ¿por qué? Planteabas, Carlos, ahora muy bien, García Paje es un ejemplo, porque es que García Paje se tiene que mirar, a un lado tiene a la portavoz del gobierno y al otro lado tiene a la alcaldesa de Toledo. Entonces, si se mueve demasiado, le cortan la cabeza directamente. Es decir, te encuentras a Paje con la cabeza rodando en el Palacio Fuensalida, no, ¿cómo se llama el Palacio? No, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, es igual, el Palacio de Castilla-La Mancha, del gobierno. Fuensalida, lo he dicho bien, vamos. Y entonces cae la cabeza rodando por las escaleras y ya está, ¿no? Es decir, no hay en los partidos. Lo de Leguina es muy interesante porque confirma de que no existe democracia interna. Es decir, al margen de que sea Leguina... Y que quieren hacer un borrado, yo creo que del propio partido. Vamos a escuchar, si os parece. Ayer, por supuesto, en cuanto conocimos la información, nos pusimos en contacto con él para invitarle para estar hoy presente aquí en el programa. Él tenía otros compromisos personales y no podía. Además, yo creo que estaba todavía en shock. Estaba verdaderamente, no voy a decir afectado, pero bueno, sí que herido y sobre todo indignado por lo que había sucedido. Vamos a escuchar ese audio, ese corte de voz que pudimos sacarle para emitirlo aquí en directo con todos ustedes. Hoy, día de la Constitución, por la mañana un burofax que venía dado, digamos, por una persona de correos al que daba una propina de 2 euros y me lo he agradecido mucho. Dentro había pues la comunicación firmada por el secretario de organización, que tiene un apellido, yo creo que definitivamente descriptivo, diciendo que me suspenden de militancia. Que es una forma de expulsión, suave porque puedo recurrir, etcétera, etcétera. Y voy a recurrir, pero para antes tengo que hablar con mis abogados, a ver qué tipo de estrategia seguimos. No me voy a callar. Y si Pedro Sánchez piensa que va a taparme la boca, que vaya pensando en otra cosa. Leguina, Corcuera, Redondo, todo este tipo de personas representan, ellos vienen del socialismo, evidentemente. La propia Rosa Díez. Rosa Díez, efectivamente, Mújica, es decir, todos ellos vienen de un socialismo constitucionalista. Sabater. Efectivamente, la mayor prueba de lo que es Pedro Sánchez y de lo que es el Partido Socialista, y no hay otro partido socialista que se lo vayan metiendo en la cabeza a todos, es esa expulsión. ¿Y quién es el secretario de organización? Es decir, cuando tú eliges como secretario de organización, es decir, la persona que manda en la fontanería del partido, el que decide quién va a subir, quién va a bajar, el que decide quién tiene que ser expedientado, quién tiene que ser expulsado, eliges a la persona que es la que mantiene las relaciones con Bildu. Acabas de dejar claro cuál es tu partido. Todos ellos, todos los que yo he citado, representan el constitucionalismo dentro de la izquierda. Y ese constitucionalismo no cabe ni en el Partido Socialista, ni en Podemos, ni en Esquerra, ni en Bildu, ni en ninguno de ellos. ¿Y a quién pones tú como verdugo? Pones a la persona que tiene la obligación, porque se lo ha encargado así Pedro Sánchez, de mantener las relaciones con los bilduetarras. Pues fin de la historia, o sea, evidentemente no cabe ninguno de ellos. Ahora, lo digo por los votantes, pues que se vayan haciendo una idea. El partido que tienen ahora en estos momentos los votantes del Partido Socialista es un partido que va en contra de la Constitución. Si no, tú no pones a un secretario de organización que es el máximo amigo de Bildu dentro de esa organización política. Pero fíjate que Paco decía, es la muestra evidente de que no hay una democracia interna en un partido. Yo, fíjate, creo que es algo más, Paco, porque es cierto que Joaquín Leguina representa otro partido socialista, ese partido socialista al que, insisto otra vez de nuevo, el Partido Popular siempre apela para cambiar o para tratar de torcer un poco el rumbo que lleva Sánchez. Y yo creo que con este borrado lo que quiere es hacer desaparecer, ¿no?, a estas personas. Si ya no pueden hablar, si no son del Partido Socialista, nadie las va a identificar con las siglas. Mira, eso está muy estudiado. Cuando hay muchas formas, pero cuando tú quieres ejemplarizar, lo haces de forma humillante, ¿no? Es decir, no es matar a alguien, sino que lo que tienes que ejecutar en la plaza pública para que lo vea todo el mundo. Yo siempre pongo el ejemplo a veces en clase cuando Gengis Khan iba arrasando, conquistando ciudades, etcétera. ¿Por qué dejaba cadáveres en forma de pirámide y les cortaba la cabeza? ¿O por qué, pues, cuando en las guerras orientales pues se arrancaban los ojos de los prisioneros y volvían ciegos, incluidos el emperador cuando era capturado? Pues como ejemplo para que la gente tuviera miedo y pavor, ¿no? Aquí ahora, ¿cuál es el mensaje? Tú eres Joaquín Leguina, que ha sido miembro de la ejecutiva del PSOE, que ha sido presidente del PSOE, secretario general del PSOE en Madrid, que ha sido presidente de la comunidad. Yo te puedo ejecutar y te humillo, ¿no? Te mando un burofax, porque Joaquín Leguina pidió el voto por el PP, ¿no? ¿Qué hizo Joaquín Leguina? Pues fue se vio con la presidenta, habló bien de ella. Qué cosa más grave, habló bien de Ayuso, qué horror, ¿no? Y entonces lo que hace es ejemplarizar, es decir, yo soy aquí el que mando, lo habéis entendido, y además lo mando el burofax, que casualmente llega el día
que celebramos la Constitución, ¿no? Donde lo que tú estás haciendo es demostrar que tú vulneras la Constitución, que los principios constitucionales, de que el sistema de partidos, a ti es que te importa un pepino. A mí me parece, ya te digo, muy desolador. Yo creía que sería más hábil y simplemente dejaría el expediente en una vía muerta, que se pudriría ahí. Pero si es hábil, Paco, es muy hábil. Sí. O sea, bueno, hay que recordar, por cierto, que Leguina, lógicamente, es muy crítico con Sánchez, pero además Leguina es una persona que ha mostrado públicamente su admiración hacia Isabel Díaz Ayuso y su manera de hacer política, ¿no? O sea, que detrás de todo ese expediente, lógicamente, está esa manera de expresarse de Joaquín Leguina libremente, como es. Pero fíjate que el acto por el que le han expedientado, vamos, yo me acuerdo porque yo estaba allí, y era un acto en el que estaba Isabel Díaz Ayuso y estaban haciendo una especie de homenaje, de celebración de una escuela que trabaja con chavales que tienen problemas y que les hacen terapia con caballos. Ese era el acto político. Es que no había ningún acto político. Y ahí estaba efectivamente Joaquín Leguina y también estaba Redondo Terreros. Y estaba Nicolás Redondo, efectivamente. Oye, y independientemente de las declaraciones que hagan, no era un acto de apoyo político, era un acto de verdad. O sea, en una fundación que se dedica a tratar a chavales con problemas y les hacen terapia con los caballos. La diferencia, creo, con el caso de Redondo Terreros es que el expediente abierto a Redondo Terreros se ha paralizado, ¿no? Y este siguió su curso, ¿no? Porque Joaquín Leguina es verdad que hizo unas declaraciones un poco más, efectivamente, benéficas con Isabel Díaz Ayuso. Pero lo que decía Paco, o sea, yo estoy convencido de que él, claro que ha sido hábil. O sea, ha dejado claro que confirma esa expulsión el día de la Constitución, le ha hecho un jujintao en toda regla. O sea, lo mismo que hizo Xi Jinping, le ha cogido y lo ha purgado delante de todo el mundo, delante de los medios, el día de la Constitución. ¿Por qué? Pues sí, pues efectivamente, porque Javier Lambán se ha atrevido a decir, oye, Pedro Sánchez a lo mejor no es el hombre más guapo del planeta. Y automáticamente demuestra, oye, yo soy capaz de purgar a quien sea. Del pasado, del presente, del futuro, me da lo mismo. Aquí solo mando yo. Y os acercáis a unas elecciones autonómicas y municipales. Cuidado con el discurso que tenéis. El único discurso es el mío, que es el de Bildu y es el de Esquerra. Y todos callados. Y si tenéis que perder vuestros feudos, los perdéis. Pero aquí lo único que importa soy yo, Pedro Sánchez. Y se lo ha dejado claro. Y lo va a seguir haciendo, con quien sea. Me parece muy interesante, Sara, hoy otra cuestión, pero que está muy vinculada a todo lo que está sucediendo en España, o al menos así lo percibimos en el programa, y Federico siempre está al quite, ¿no?, de lo que sucede en Argentina, porque entiende que es un antecedente que para nosotros debe ser importante, porque están sucediendo en España muchas cosas que sucedieron hace ya unos cuantos años en Argentina, y hoy poníamos el ejemplo precisamente de la justicia, como la visión que se puede obtener de un hecho, ¿no?, que es el de la condena de Cristina Kirchner, puede ser tan diferente, ¿no?, dependiendo de los titulares que uno lea y de la percepción que tenga dependiendo de con quién hable, ¿no? Bueno, y esas similitudes a las que tú haces referencia, fíjate, también yo creo que nuestros oyentes van a percibirlo, les va a sonar bastante familiar a los argumentos que ayer esbozaba la vicepresidenta, que ayer ejercía, hay que decirlo, como presidenta de Argentina. Porque, por cierto, en una comparecencia totalmente bochornosa, lamentable, de una señora exaltada, fuera de sí, fuera de todo control. Por eso digo que va a ser familiar, capaz porque aquí de todo. Los términos son bastante semejantes a los que hemos escuchado por boca de dirigentes de Unidas Podemos. Veas el ejemplo de Pablo Iglesias, Irene Montero, desacreditando absolutamente a la justicia cuando han fallado sentencias o veredictos, que les han perjudicado a ellos mismos. Por ejemplo, ayer decía Cristina Fernández de Kirchner que ella es víctima de un pelotón de fusilamiento o víctima de una persecución política. Esto ya es bastante recurrente. Hay que decir que la Fiscalía, recordemos ese alegato que yo mencionaba anteriormente en el mes de agosto, pedía 12 años en total y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta. En cambio, el tribunal ayer lo rebajó a 6 años de cárcel. En todo caso, lo importante, como nos explicaba para estos micrófonos Victoria Villarruel, hay que saber que Fernández de Kirchner no va a ingresar en prisión, tiene la posibilidad de apelar y ayer ya dijo que lo va a hacer, y está además protegida por fueros especiales como vicepresidenta que es del país. Y en el caso de que las instancias de apelación se confirme finalmente esa condena, es decir, que sea una condena en firme para hacer una similitud con nuestro derecho, la prisión en todo caso va a ser domiciliaria, es decir, lo va a poder pasar en su casa, beneficio que tiene Argentina aquellos que superen los 70 años de edad, como es el caso de la vicepresidenta. Por poner algo de luz de esperanza, Rosana, en todo este caso, lo comentábamos esta mañana a las 6 en punto, aquí hay otras causas que se podrían ahora mismo, que están directamente implicadas, ya no solo la vicepresidenta, sino sus dos hijos, tanto Máximo, que hay que recordar es diputado también nacional, por lo que dispone de fueros, en este caso él tampoco me temo que va a estar
estar muy implicado, pero no su hija Florencia, que también está implicada en un caso. Bueno, y que hay unas elecciones dentro de no demasiado tiempo y los argentinos también tendrán algo que decir, y son muchos los que se han tenido que venir, por cierto. Ella dice que no se va a presentar, pero yo estoy convencido que se presentará presidenta, porque eso es un negocio. Yo recuerdo una persona que fue consejero delegado de la gran petrolera argentina, etcétera, y me decía que había miles de trabajadores que lo único que dejaban es la bata allí y no trabajaban, ¿no? Es decir, hay muchísima gente que vive ahí al amparo del sistema, ¿no? Del sistema montado de la corrupción del peronismo. Bueno, lo hemos visto ahora, perdona, con la selección argentina, ¿no? En el Mundial, creo que los días que jugaba la selección eran días de vacance, ¿no? Días libres, ¿no? Donde la gente no podía ir a trabajar. El general Perón creó un régimen corrupto, populista, donde pues el populismo ocupa el peronismo todas las instituciones, y además puede ser peronista de izquierdas o de derechas. Bueno, tenemos un papa peronista, ¿sabes? Que yo creo que es el mayor peronista después de Juan Domingo Perón de la historia, ¿no? Es decir, es una persona absolutamente populista, demagogo, autoritario, dictatorial, ¿sabes? Es decir, las decisiones que toma el papa son parecidas a las de los Kirchner, Sabes, ¿no? que su libro lo va a presentar Yolanda Díaz y claro. también el Padre Ángel. Sí, pues imagínate, ¿no? Claro, es que el Papa debería de pensar, bueno, los católicos deberíamos de plantearnos cuando un Papa lo único que le gusta es estar con ateos, agnósticos, con gente que odia a la Iglesia, con comunistas. Digo, oiga, pero si es que el comunismo ha perseguido a la Iglesia de una forma brutal, ¿no? La verdad es que este Papa, ya digo, yo como católico me parece, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero ya no sabía lo de Yolanda Díaz, que vamos, me parece impresionante, ¿no? A quien no se lo pedirá nunca. Los máximos representantes de Dios en la tierra. Sí, exactamente. A nosotros no se lo pedirá nunca. A Federico, que es una persona de bien y honrado y buena persona, jamás, ¿no? Siempre es un papa que está al lado del mal. Y luego tiene estos obispos aquí, ¿no? Que son una gente cobarde. Vamos, ¿tú te acuerdas del judío famoso del mercader de Venecia, ¿no? Pues al final es Shylock, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica desgraciadamente se ha convertido en eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a Kirchner, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la gente que va a misa los domingos, sinceramente, muchos piensan lo que tú estás diciendo del Papa, absolutamente del Papa. Tienen otros referentes, afortunadamente, otros papas anteriores que no fueron como Francisco. Y bueno, a lo mejor viven con la esperanza de que este Papa dará paso a otro. Oye, que puede ser peor, ¿eh? Pues lo tiene complicado, ¿eh? Bueno, cuidadito con este Papa. Ya lo ves lo que pasa aquí. Cuando tú ves aquí al arzobispo Mella o a Osoro, que ha sido para mí un desengaño terrible, ¿no? Yo creía que Carlos era una persona mejor, ¿no? Pero es la que quedan prelados todavía buenos, ¿no? Pero es una iglesia que no tiene voz, no existe, está sometida absolutamente al poder. Yo no te digo que haga política, que eso siempre me ha parecido mal, pero bueno, piensa una cosa para los que somos católicos. Pero disculpa que te interrumpa, porque esto me viene al caso de lo que comentábamos el otro día de la enseñanza de la religión en las escuelas. ¿No te das cuenta, Carlos, Sara, vosotros que tenéis niños en edad escolar, que en religión católica en las escuelas la figura del Papa Francisco prácticamente no se toca? Es Juan Pablo II, el Papa de referencia. Al menos yo es lo que estoy viendo en mi caso. No se toca, pero yo, por ejemplo, en este momento estoy teniendo ahí un motivo de conflicto con el colegio. Pero porque se están introduciendo los valores de la Agenda 2030 en la asignatura de religión. Efectivamente, sin embargo, yo creo que el referente de los niños es Juan Pablo II. Sí, no es el Papa Francisco. Y cuando hablas personalmente con muchos de los sacerdotes, su referencia es Juan Pablo II. El pequeño problema es que a los niños les están metiendo efectivamente en religión. A mí el otro día me enseñaba a mi hija los apuntes de religión y daban literalmente vergüenza. Hasta el punto de que cogí esos apuntes de religión, estuve preguntando en la Consejería de Educación y me explicaron y me dijeron, mira, no podemos hacer nada porque es que es la conferencia episcopal y es el arzobispado, efectivamente, el que decide sobre la asignatura de religión. Y en esa asignatura de religión estaba la ideología de género, la Agenda 2030, que las personas que consiguen más dinero no es porque estén trabajando más o se hayan formado más, sino que es porque se lo están quitando y por tanto son los responsables de la pobreza en el planeta. Todo eso se lo están embuchando, entre otros, a mis hijos. Y claro, tú lo ves y dices, perdón. Y yo cuando lo pregunté me dijeron, mira, viene directamente por presión del Vaticano. Se traslada a la conferencia episcopal y la conferencia episcopal dice que en religión hay que dar semejante porquería, hablándoles gente que no tiene ninguna formación sobre fuentes de energía, lo que es correcto y no es correcto. Si tú utilizas un coche es que estás contaminando y estás matando gente. Y dice, mira, oiga, ¿por qué no se dedica a lo suyo, que va a ser toda una novedad?
Digo, ya lo hace bastante mal, pero por lo menos es lo suyo. Ahora, yo por no salir del tema que mencionabas, Rosana, del tema de lo de el paralelismo que existe en estos momentos en España con el tema de Argentina, que a mí me parece muy preocupante. Es decir, estamos hablando de Argentina y decimos, no, es que Kirchner no es un caso que está allí, al otro lado del océano. No, al otro lado del océano nada. Tú coges el paralelismo de lo que ha pasado con el caso Vialidad y lo que ha pasado con el caso de los ERE y es literalmente lo mismo. El malo es el opositor, el malo es el que denuncia lo que está ocurriendo con un delito de robo. Me da lo mismo la figura. O sea, aquí han sido 679 millones de euros, allí 480 millones. ¿Quién es el malo? El malo es el que ataca porque ataca la honestidad. Allí de Cristina Fernández de Kirchner. Aquí de Manuel Chávez y Griñán. Dices, ¿pero cómo que la honestidad? Que se lo han llevado. A través del partido me da lo mismo, que se lo han llevado crudo, literalmente. Aquí se cierran los parlamentos. Allí se persigue a los diputados de la oposición. Allí se les amenaza, como hizo el presidente de Argentina, diciéndole al fiscal, ten cuidado, el último que fue contra Kirchner apareció muerto, ten cuidado. Fiscal Nisman, claro, sí. Cuida tu salud. Aquí directamente interviene en una entrevista en Radio Nacional para dejar claro de quién depende la fiscalía, ¿eh? ¿De quién depende? Pues eso. Vamos, estamos a 3 minutos. A 3 minutos de ellos. El problema es cuando pierdes los contrapesos, ¿no? Es decir, al final una democracia necesita contrapesos, ya sea, pues, lógicamente su código penal, el marco, el ordenamiento jurídico, la Iglesia Católica, otras confesiones, intelectuales, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, cuando tú asistes a un modelo donde lo que estamos viendo en España es una colonización de los medios de comunicación, es decir, eso se ha ido extendiendo poquito a poquito, ¿no? Y entre que los periodistas salen de las facultades, muchos de ellos absolutamente de izquierdas, porque te dicen que lo guay es ser de izquierdas, lo guay es que pienses que los de derechas... Bueno, y con una formación totalmente... Totalmente, Rosana. Sí, por eso... Ya no solamente con una tendencia ideológica, Paco, sino con una falta de preparación y sobre todo falta de interés, efectivamente, por las cosas, ¿no? Porque yo ayer lo decía, yo soy hija de la Constitución, yo nací el año que se promulgaba, un par de años antes, la Constitución del 78 en España, pero yo me he leído, me he interesado, he escuchado a mis mayores, he escuchado lo que tenían que decir mis abuelos, mis padres, he tratado de buscar bibliografía, en fin, aquí la gente ya directamente es que no tiene ese interés, ¿no? Porque entiende que no lo necesita o no va con él. Porque es muy interesante no tener ese interés. Nos hemos cargado la división de poderes y no pasa nada. Por eso lo de Leguina, digo, al margen de Leguina, la simpatía que le tengamos, etcétera, ¿no? Es muy, muy llamativo, porque tú vas dinamitando la separación de poderes, ¿no? Entonces llega un momento que el partido se convierte en un modelo autocrático donde el líder, como sale elegido por primarias, es un pequeño dictador. Me es igual del partido que sea, ¿no? Luego resulta de que el partido es quien controla el Congreso y los diputados no tienen autonomía. Luego en las comunidades autónomas tienes sujetos como Lambán, que un día se les ocurre hacer un comentario, le llama el secretario ni el presidente del gobierno, le llama el secretario de organización y le dice, oye tío, pero tú qué has dicho, no... Y se va a Valencia a la ya playa. Está, ¿eh? Sí. Vamos, ya se acabó la broma, ¿no? Ahora quieren saltar la justicia, porque además, si te fijas, toda esta ofensiva, el Consejo General del Poder Judicial es para poder tomar el control del Supremo, ¿no? Y colocar a todos los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Constitucional para que nos diga que todo lo que están haciendo es constitucional. Por tanto, efectivamente, vas evolucionando dentro del marco de la Unión Europea, cuidado, ¿no?, a un modelo de lo que se ha dicho de dictadura democrática, ¿no? Es decir, donde hay un líder carismático, ¿sabes?, que decide lo que quiere y todo el mundo tiene que aplaudir. Nos vamos a Iberdrola, tenemos premios, que esto es importante, oye, comentarlo, y además son interesantísimos, ¿eh? Es una muy buena noticia, porque son esos premios Supera 2022 que acompañan a niñas y a mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte, y los entrega Iberdrola, que es el principal impulsor del deporte femenino en nuestro país. Hay 600 candidaturas, 6 ganadores con un total de 300.000 euros y que van a ayudar, pues, a estas niñas y a mujeres a cumplir sus sueños, ya sea a través del deporte base y a través del deporte de alta competición. Hay historias muy bonitas detrás de cada una de estas personas, así que para conocerlas hay que entrar en iberdrola.com. Iberdrola.com, y ahí conoceremos estas historias. Bueno, Silvia, a ver, ¿por dónde van los oyentes? Es que hay que respirar hondo, ¿no? Hay que respirar hondo. La pregunta directamente es ¿qué va a ser lo próximo? Es que a nadie le ha sorprendido, absolutamente a nadie de los oyentes que nos han llamado, que ayer ya el presidente se abriese directamente a rebajar el delito de malversación.
Pero claro, es que también es comprensible después de los indultos, después de la eliminación del delito de sedición. Por eso digo, la siguiente pregunta ahora ya es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente del gobierno? La ilegalización de Vox es una de las opciones que está encima de la mesa. El cambio de modelo de Estado para cargarse directamente la monarquía. Bueno, pues estas respuestas a estas preguntas tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, cuéntanos. No sé si identificáis estos acordes, son de la banda sonora de Thelma y Luis. Sánchez y Rufián son nuestros Thelma y Luis, podríamos decir, dispuestos a pisar a fondo el acelerador. Qué lejos nos queda ya. Nos queda un poco, la verdad. Pero ellos, el espíritu es el mismo, Susan dispuestos... Sarandon y McDowell, ¿no? Sí, eran, ¿no? Susan Sarandon. ¿no? Susan Sarandon. Y bueno, dispuestos a llevarnos a ese precipicio. El problema no es que no van ellos solos. En ese coche vamos, por desgracia, todos. Vamos a comprobar que efectivamente los oyentes no les ha sorprendido para nada que ya Sánchez se abra directamente a rebajar el delito de malversación, y terminamos con unos mensajes de apoyo para Joaquín Leguina. El delito de malversación ya os digo yo cómo lo va a reformar Pedro Sánchez. Va a decir, si uno del PP o de Vox mira de reojos un billete, a la cárcel. Y corrupto, y en todas las televisiones le pasearemos. Si lo hace Griñán o mi amigo Rufián o Otegi, no pasa nada y habrá que intentar solucionarlo por el bien de la convivencia de los españoles y porque es que a estos partidos los vota mucha gente y hay que buscar una solución inteligente y no enfrentarnos y no zaherir. El hipócrita del Sánchez no se cansa de decir que cuando Ayuso baja impuestos repercute en la sanidad, en educación, etcétera. Y entonces todo el dinero que han malversado Griñán, los independentistas y todo su patulea, ¿eso en qué repercute? Esto lleva cociéndose mucho tiempo y era de esperar. Siempre intenta meter las leyes cuando el país está pendiente de otra cosa, o lo hace por la noche, cuando todos están durmiendo. El ocupa de la Moncloa, Pedro Sánchez, junto con sus aliados, los podetarras, golpistas y etarras, nos llevan al desastre total. Con las declaraciones que ha hecho el repugnante que nos gobierna este país, hay que ser cara dura y jeta de decir que está cumpliendo la Constitución cuando se la está cargando trozo a trozo. Y luego los del Partido Popular mirando a las musarañas. Ven como con Sánchez no se puede ir a ningún acto. Convierte el acto en el anuncio de la desintegración, de la defensa del Estado. Vox hace bien en no juntarse. Como Pedro Sánchez ponga en marcha su plan de ilegalizar a Vox y el PP no mueva un dedo, desde luego si se cree que los votantes de Vox vamos a votar al PP, que esperen. Antonio, se ha cargado usted a los dos socialistas honrados que quedan. Así va bien, claro, qué pena. Leguina, no estás solo. No nos callarán la boca, no nos callarán. Jóvenes ya. Bueno, pues hablábamos de ese precipicio, ¿no?, al que nos está llevando. Fíjate, ayer bromeaban algunos dirigentes del Partido Popular en esos corrillos con los periodistas con cierta ironía que Rufián se había convertido en el mayor penalista del Reino de España. Insisto, sí. Que con cierta ironía es lo que decían algunos de los dirigentes. Bueno, pues... El otro día estaba con un amigo que es un penalista muy importante, muy conocido, que no citaré, y entonces estábamos hablando de un autor y tal, y me dice, bienvenido al derecho penal, que se ha convertido en la rama menos seria del derecho, ¿no? Me decía irónicamente, y eso es el problema, cuando todo el mundo puede opinar... vamos a dejarnos de ironías, ¿no?, y vamos a sentarnos en la mesa delante de un micrófono y vamos a hablar con seriedad y con la crudeza de la realidad que tenemos, ¿no? Que yo en ese sentido es lo que admiro de la intervención ayer de Cayetana, ¿no? Es decir, bueno, este es mi diagnóstico, yo creo que va a suceder esto, es una opinión personal y es un análisis que hace ella. Yo la comparto, pero lo traslada con la crudeza de las palabras y de la situación en la que nos encontramos. El mejor regalo, una moción de censura. Bueno, veremos a ver. Por cierto, la semana que viene ya lo anunció Federico, pero aquí estará sentado el martes Alberto Núñez Feijóo. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir el líder del Partido Popular, aquí sentado con Federico y con los contertulios, así que bueno, procuraremos hacer nuestro trabajo seriamente y como Dios manda, ¿no? Gina Davis es la actriz que protagonizaba junto a Susan Sarandon, por cierto, el My Yo confío en Feijóo, te lo digo sinceramente, no es por animarme, pero yo sí que creo que va a cumplir lo de derogar yo creo por una razón, porque ha aprendido.
¿Sabes? Feijóo era, ¿os acordáis aquel que decían frente a Casado? Hombre, el varón gallego, que sí que es buen gestor, que sí que es tolerante, etcétera. Ha llegado aquí a Madrid y lo han despellejado, vamos, es decir, es que es una cosa, la izquierda mediática, es que todos los días, bueno, no hemos hablado del País, por cierto. Pero tú crees que le han despellejado. Lo de ayer era muy bueno. Yo creo que están masacrando. A otras figuras también del Partido Popular les despellejaron antes y mucho más. Bueno, pero ahora lo han... mira, no quiero dejar de citar, si me permites, tú eres la que mandas, al periódico controlado por los dos millonarios socialistas, ¿no? Orwillian y Barroso, porque eso les gusta oír que la gente escuche sus nombres, ¿no? Ayer daban un titular que en mi modesta opinión refleja que en Moncloa están preocupados. Porque cuando tú haces un titular y montas una encuesta y haces un editorial... Inventas una encuesta. Exacto, ¿no? Y pones a Àngels Barceló y a todo su equipo en la SER para decir lo grande que es todo eso, es porque lo que estás diciendo en esa encuesta es que cuidado, que puede ganar el centro derecha y es necesario que Yolanda Díaz se una a todos para que le dé 57 diputados. Pero, ese Paco, es el mensaje. Ya, pero vamos a recopilar lo que ha ocurrido desde que ha llegado este señor llamado Pedro Sánchez. O sea, se ha indultado a golpistas. Hay 32 etarras escarcelados. La factura del gas está disparada por 3, la de la luz por 2,5. Las instituciones han sido atacadas todas, desde la primera hasta la última. Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Tribunal Supremo, monarquía. Todo lo imaginable y lo no imaginable está sucediendo. Las negociaciones con Bildu son abiertas, se les ha blanqueado de arriba abajo. Tenemos reuniones de representantes del Partido Socialista en el País Vasco en Nochebuena brindando con Otegi. O sea, todo lo que nunca jamás nos podríamos haber imaginado está ocurriendo. Mesas de diálogo, se les regalan modificaciones, se elimina el delito de sedición y se les regala una modificación del delito de malversación. Se habla abiertamente de que 2 personas condenadas por el mayor caso de corrupción de la democracia española, Griñán y Chávez, pueden salir por la puerta de atrás. Es decir, todo lo que ocurre debería haber llevado a que en estos momentos tendría que haber una diferencia por parte de los partidos de derecha de 25-30 diputados. Y no la hay. Y estamos hablando de a ver si en el minuto final entra Ansu Fati y mete un gol de cabeza con un... Esa es la situación. A ver, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿eh? Es decir, hay 2 bloques. La cuestión es quién moviliza. Lo que no hay es un trasvase de votos, ¿no? Donde se pueda producir, por ejemplo, que el centro derecha gane por un 60%. Eso es imposible. No ha pasado jamás ni va a pasar. De votitos de ciudadanos. La clave está... En la Comunidad de Madrid pasa. No, pero vamos a ver. En la Comunidad de Madrid pasa. Si tú sumas... en Andalucía ha pasado. Por lo tanto, puede ocurrir. Es cuestión de lo que hagas. Puede ocurrir, no ha ocurrido nunca. Yo creo... Está gobernando Juanma Moreno ahí con las manos libres y aquí Isabel Díaz Ayuso con las manos libres. Vamos a ver, pero has de poner en el... Era el principal feudo socialista, ¿eh? Y ganó Aznar con mayoría absoluta y ganó Rajoy con mayoría absoluta. Pero esto ahora. ¿no? Pero vamos a ver, el problema es de que tú tienes 11 millones de españoles que son de centro derecha y 11 millones. Entonces el juego es quién moviliza más. Ya está. Es decir, si el Partido Popular los tiene movilizados, si el PSOE, si Sánchez consigue movilizar y suma a los filoetarras, para que se fastidie Meritxell, los filoetarras, los independentistas, etcétera, es la jugada de él. Bueno, señores, que aquí tenemos hoy un trabajo importante que hacer, una labor muy importante, que es la de rendir su merecido homenaje a nuestra queridísima Carmen Jara, que nos ha dejado, así que tenemos hoy que ser muy, pero que muy puntuales, porque Isabel González, la Crónica Rosa y bueno, pues todos los equipos lógicamente quieren rememorar y hacer su tributo merecido a nuestra Carmen. Así que bueno, vamos a recomendar antes la cesta, vamos a recordarles que todavía quedan unidades, que la tenemos ahí con ese jamón ibérico de Guijuelo, esa botella de vino tinto Aljibes, el botella cava riojano Becker Brut, ese lote de 3 latas de anchoas del Cantábrico, la lata de sardinillas en aceite de oliva 5Ñ conservas de Santoña, la tableta de turrón artesanal de Gijona Primitivo Rovira e hijos, el saquito de lentejas de la Armuña, de Legumbres Montes y además ese magnífico cuchillo jamonero de la marca Kittin, que incluye esa tarjeta de regalo de 15 euros para compras superiores a 100 euros en la tienda de Libertad Digital. Todo esto por 290 euros con el IVA y los gastos de envío incluidos, y si eres miembro del Club de Libertad Digital, 275. Así que es una oportunidad extraordinaria. Vamos a dar ese teléfono, Sara, 984 1028, 984 1028, donde pueden hacer
hacer su reserva y además, oye, vamos a regar esto con unos buenos caldos. Pues sí, nos vamos a adentrar en ese mundo de Balduero. Rosana, si ustedes tienen la oportunidad, a los oyentes les invitamos, por cierto, a que visiten esta bodega burgalesa. Es maravillosa, espectacular esa sala que tiene, donde van a catar los vinos y van a ver in situ sus barricas. En esas barricas se han fabricado el Balduero 6 años, uno de los mejores 70 vinos del mundo, quedó el segundo el año pasado, también el Balduero 12 años, pero hay muchísimos, hay una gran selección de vinos que ustedes deben conocer y poner en su mesa estas Navidades. Para pedirlo, pues tienen un número de teléfono, el 600-600-040, 600-600-040, también pueden dirigirse a las tiendas gourmet del Corte Inglés y, por supuesto, en baldueroencasa.com. Vamos a hacer una pausa, les contamos la última hora de la información. Por supuesto nos tenemos que ir a Barcelona, pero también tendremos que repasar otras noticias y luego nos vamos a la Crónica Rosa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, bueno, Rosana. Cuéntanos la actualidad. Pues lo primero de todo, sí, vamos a actualizar esa información que avanzabais hace unos minutos en la tertulia acerca de ese choque de un tren en Moncada con otro convoy que estaba estacionado. Ya son 155 los heridos, afortunadamente todos leves, solo 3 han tenido que ser trasladados a un hospital. Allí continúan ahora mismo las dotaciones de bomberos atendiendo en el mismo lugar y el servicio de trenes continúa por el momento paralizado y aún podría tardar algunas horas en restablecerse. Esta es una de las noticias del día, la otra está en el seno del Partido Socialista y esa expulsión de Joaquín Leguina del partido que acaban de valorar así 2 ministras, Pilar Alegría y Margarita Robles. Cuando haces campaña por una persona del Partido Popular, en este caso, en abril-mayo del 2021, por la señora Ayuso, sabes que eso lleva a un proceso de expulsión. No obstante, y si me permite esta pequeña disertación personal, yo escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista. Si a uno no le gusta un partido, pues lo que tiene que hacer es irse, pero hay que irse con una cierta elegancia. Yo creo que el señor Leguina pues no la ha tenido. Bueno, es que no se ha ido, le han expulsado. Sí, bueno, a lo mejor es que ellas nunca debieron entrar, quizá más por la segunda que por la primera, ¿no? Porque la primera es hija de, ¿no? Es producto de, pero la segunda... Margarita Robles. Estoy recordando yo un momento... No es militante socialista, no sé por qué... Pero estoy recordando yo un momento con cariño, de una entrevista, recién expulsado Pedro Sánchez, la entrevista a Jordi Évole, lo que soltó contra el partido y las alabanzas a Podemos fueron brutales. No sé, traslado la pregunta. ¿Van a expedientarle a Pedro Sánchez? ¿Lo van a expulsar? Porque aquella entrevista fue brutal. ¿Cómo nos hemos equivocado con Podemos? Pablo Iglesias tenía razón, siempre le tuvimos que dar la razón. Es una oposición la que le estamos haciendo que es imperdonable. Hay gente en el partido que no ha entendido. Pedro Sánchez, ¿lo van a expulsar? ¿Cuándo? Díganoslo ya. Bueno, y por contexto lo que decía, que es que él no se ha ido, le han expulsado 1 año y medio después de que comenzara ese proceso, que además por un acto que ni siquiera era un mitin, es que era un acto de la Fundación con personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, de la que el propio Leguina es patrono, que también conviene ponerlo como contexto. En fin, bueno, pues esto es lo que sucede, la verdad es que es verdaderamente lamentable. Pero ¿no? ya ha sentenciado entre Pilar Juerga y Santos FP, que se ¿sabes? presten a eso esto, ya está ejecutado todo. Bueno, Isabel González, buenos ¿qué tal? días, Rosy. Bueno, pues efectivamente hoy tenemos que dedicar varios minutos de nuestro programa a despedir a Carmen Jara con honores porque lo merece. Ayer conocíamos la noticia de su fallecimiento y estamos con su familia, les mandamos todo nuestro cariño. Ella estaba con su hermana Soledad, también había venido, aunque luego había tenido que marcharse, Keka, su sobrina que reside en los Estados Unidos. Y pues ayer revisitando algunas de las crónicas rosas, porque son cientos las que podemos encontrar en YouTube, por ejemplo, colgadas, pues veíamos al cascabel que fue Carmen Jara para esta tertulia, ¿no? A lo mucho que nos divirtió, dentro, fuera. Acuérdate ese programa en el Hospital Niño Jesús, cómo estaba con los niños pequeños de emocionada, cómo eran las salidas, esa despistadísima Carmen de un lado para otro llevándola. Recuerdo de Carmen en las salidas. Sí. Bueno, quizá porque también es verdad que es el momento de más contacto que he tenido yo con ella, ¿no? Pero aunque aquí lógicamente en los pasillos y es maravilloso lo que nos podíamos reír. Sí, muchísimo, porque es verdad que si algo tenía era humor. Una de las fotos que yo les he dado a Libertad Digital para que cuelguen está con unas gafas de sol, pues me imagino porque nos estaríamos riendo, vete tú a saber de qué perlita, de qué localidad. Bueno, pues vamos a recordarla. Además va a entrar Federico porque creo que él es la persona que
que tiene que hacerle el sentido homenaje. Y luego vamos a tener que repasar todo lo que atañe a la prensa del corazón. Federico, entre capítulo y capítulo del libro que está escribiendo, Eso es que sabes que luego a mí me echan la bronca a los oyentes porque no digo porque no está Federico. Y claro, a mí ya me da un poco como de corte, ¿no? Pues a ver, que él está escribiendo el libro, se necesita lógicamente tiempo, lo está apurando ya el de la derecha, que yo creo que están todos en la derecha. Lo debería terminar el martes, ¿no? A las 12. Sí. Después de la entrevista. Un poco antes para que dé tiempo a leérselo o que le pasen un resumen a Bueno, Feijóo. pues nosotros... revistas aparte, hay que contar que Alba Carrillo ayer no intervino en el programa en el que tenía que intervenir porque acudió a urgencias. Ha tenido un bajón anímico, eso es lo que dice su madre. No sabemos el centro hospitalario, no tenemos constancia de que sea el Hospital López Ibor, y digo López Ibor porque ella tiene antecedentes. Cuando ocurrió toda la crisis con Feliciano, ella fue al Hospital López Ibor, que es está especializado en enfermedades mentales, trastornos relacionados con la salud mental. Así que Alba, pues claro, la olla explosión al final ha reventado. Si es que nosotros aquí lo dijimos el primer día, no se puede estar jugando con ese fuego, y más personas que, insisto, tienen algún tipo de problema de contención a la hora de ponerse delante de un micrófono. Eso por un lado, lo de Alba Carrillo, que ilustra alguna que otra portada, pero luego tenemos, por ejemplo, una exclusiva en la revista Lecturas que afecta a Victoria Federica, que parece ser que se ha enfadado tan fuerte con su madre que se va a ir a vivir al Palacio de la Zarzuela. Pensaba que ibas a decir que se iba a vivir a una guardilla en el barrio de Malasaña, ahí, a trabajar. Bueno, Malasaña todavía. Frente de la Biblioteca Nacional, a ver si se le pega algo, ¿no? La Zarzuela me gusta, está bien, me voy a la Zarzuela, ¿no? A ver, yo ¿Pero es en serio? le doy una credibilidad del 50%. ¿Te puedes ir a la Zarzuela? Me lo creo, pero no. Te has hecho un Rajoy. Pues oye, como elección es estupenda. Bien es cierto que la abuela Sofía no sería la primera vez que da apoyo a un miembro de la familia al que no se lo debe dar, porque recordemos todos la portada con Urdangarín en la revista Hola. También sabemos que Cayetano Rivera, por ejemplo, se alquila un pisito que es más bien chalecito cerca de su niño, ahora que ni sabemos todavía si se ha separado o no se ha separado de Eva González, pero bueno, todo apunta a que sí. ¿Y dónde estaba Iker Casillas en vez de estar haciendo la retransmisión del Mundial? Y es que estaba aquí en Madrid, bueno, en Navalacruz, en su pueblo. Ha venido a ver a sus hijos y ha venido ya de paso a visitar a Sara Carbonero, que está convaleciente de esa operación que ella misma relataba, sin decir el fondo de la cuestión, sin decir que me parece fenomenal y lo defiendo porque ha pasado por quirófano. Ya sabes que yo en eso, si un famoso no quiere sacar del armario una enfermedad, está en su pleno derecho y nadie tiene que acosarle. Así que, bueno, que es que todo eso. Que vamos a dejarte, Isabel, hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresamos mañana a las 6. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Paco, Vanessa, Sara. A las 6 en punto de la mañana aquí. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.